para comenzar esta tertulia del lunes 21 de febrero de 2022 con Martín Bueno. ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Buen día, Romina. ¿Cómo andas? Bueno, vos también consistente como Ana, ¿no? En todo caso, no es una cuestión de lluvia. Él fue alguna vez. Alguna vez, ¿no? Pero alguna. A mí me tiene un poco acobardado aunque parezca mentira y estamos todos muy acostumbrados, el COVID ha cambiado algunas Sí, te estamos escuchando medio lejos, Martín, ¿sabes? Que bueno. no te estamos escuchando bien. A ver si arreglamos mientras sigo con los saludos. Santiago Soto, lo escuchaban recién. Santiago, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, buenos días. Sí, yo en mi caso ya he sido un desertor del día de hoy de estar en estudio. Ana Laura Pérez, ¿todo bien, Ana? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Y a la valiente entonces acá Fernanda Sfeir, que me acompaña en estudio. Fernanda. Todo bien acá. Vive y lucha. Bueno, vamos al primer tema que nos convoca hoy. Políticos, militantes y familiares despidieron ayer al ex senador y ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que falleció el domingo en la madrugada de un paro cardiorrespiratorio a los 73 años de edad. El velatorio comenzó en la tarde de ayer en la sede del Movimiento de Participación Popular, partido del que Bonomi fue fundador. Allí se hicieron presentes, entre otros, el expresidente José Mujica, la senadora Lucía Topolansky, el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y los senadores del MPP, Alejandro Sánchez y Charles Carrera. Los restos luego partieron hacia el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde se realizaron las honras fúnebres decretadas por el Poder Ejecutivo para los ex ministros de Estado. Junto al féretro se pudo ver a los hijos de Bonomi y a su esposa, Susana Pereira, a Mujica y Topolansky, al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y a la vicepresidenta en funciones, la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Luego de las honras fúnebres, los restos partieron hacia el cementerio del Buceo. En rueda de prensa, Fernando Pereira recordó a Bonomi por su gestión en el Ministerio de Trabajo en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Recordar esas transformaciones que tienen que ver con su impronta, con la impronta de Tabaré Vázquez, pero también con la impronta de la Comisión de Legislación del Trabajo, es recordar de las transformaciones más profundas que se hubieran efectuado en relaciones laborales para equilibrarlas. Veníamos de no tener negociación colectiva desde el año 92 y se recuperaba 13 años después. Y él era duro y tierno, no era una persona que mirara la política desde la lejanía, no miraba a los otros uruguayos y uruguayos desde la distancia, los miraba desde la cercanía, desde el humanismo más profundo. Pereira dijo además que Bonomi resistió ataques injustificados y transformó a la policía durante su gestión como ministro del Interior, cargo que recordemos ocupó entre 2010 y 2020. Bianchi, por su lado, afirmó que desde su rol como vicepresidenta en una república democrática acudió a rendirle tributos a una persona que dedicó su vida a la lucha política. Más allá de las discrepancias que podamos haber tenido a lo largo de la vida, cuando se produce una muerte, lo que corresponde es el silencio, el respeto y las honras a su familia y las condolencias a su familia, y como tal lo hago no por cumplimiento de protocolo, lo hago porque entiendo que como un Estado democrático es lo que hay que hacer. Además de Bianchi, concurrieron otros representantes del oficialismo, como el senador Gustavo Penades y el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Además, varios ministros y jerarcas oficiales enviaron sus condolencias a través de las redes sociales, entre ellos el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Por su lado, la presidenta del Sindicato de Policías de Montevideo, Patricia Rodríguez, escribió en Twitter: salario, equipamiento, nocturnidad y reestructura interna fueron algunos de los avances de su periodo. Que en paz descanse. Bueno, este parece ser un tema cantado, obviamente, por quien fue y el protagonismo que tuvo Eduardo Bonomi en la vida política del país en los últimos años. Santiago, ¿querés comenzar vos? Sí, sin lugar a dudas este era un tema central porque ha sido una figura central de la política nacional durante los últimos años. Yo lo primero, obviamente, enviar un saludo a Susana, a su compañera, a su familia, a sus compañeros del MPP y obviamente a los compañeros Frente Amplistas y a la ciudadanía en general que lo ha acompañado. Y yo, en el resumen, me parece que se planteaban bien dos de las tres facetas, digamos, que se pueden, que en esta primera intervención me parecía interesante traer a la mesa en un día de reflexión por la partida, aparte
una persona que estuvo militando hasta el día anterior, eso aparecía también en las crónicas. Sí, el sábado, recordemos, había estado en un acto del sí, ¿verdad? En Sayago, concretamente. Sí, había estado hablando incluso, o sea, realmente en la actividad política plena hasta el último minuto, y él, creo que hay tres grandes facetas me gustaba para ordenar un poco para este recuerdo, este intercambio también sobre la figura del exministro del Interior, pero también exministro de Trabajo y también dirigente político de larga data. Yo creo que esas tres dimensiones, figura central, digamos, del MLN, MPP y obviamente del Frente Amplio, esas tres caras son ineludibles a la hora de pensar y de recordar en definitiva la figura y el rol que tuvo Bonomi durante los últimos años. Quizá una beta menos conocida para la ciudadanía en general es que Bonomi siempre fue un hombre, un estratega dentro del MPP, una persona que siempre estuvo en los detalles, en las discusiones políticas más finas, en la escritura de los documentos, en la redacción de las estrategias. No es casual que además cumplió un rol muy importante cuando Mujica llegó a la presidencia, en lo que fue su campaña electoral, pero también en toda la transformación del MLN, que lo llevó a ser luego en el MPP la principal fuerza política del país, y lo ha sido en sucesivas elecciones el sector político más votado del país, y el rol que Bonomi tenía en la maquinaria política, digamos, del MPP y en el trabajo, creo que quizás menos conocido para la ciudadanía, pero que es un rol muy importante y que se va a notar su ausencia. Luego en el Ministerio de Trabajo fue el ministro que yo, sin ofender a los ministros de Trabajo anteriores, pero el Ministerio de Trabajo venía camino a ser un florero, digamos, hacia 2005, respecto al rol central que volvió a tener el Ministerio de Trabajo con las nuevas relaciones laborales que se instalaron en el Uruguay, con la nueva convocatoria a los consejos de salario. Realmente hay una transformación institucional de las más importantes que ha sufrido el país, y él las lideró sin lugar a dudas desde el Ministerio. Y el Bonomi quizá más conocido es el de la polémica del Ministerio del Interior, donde creo que la verdad que el resumen más corto y más digamos más justo, así más bien telegráfico que hizo la presidenta del sindicato Salario, Equipamiento, Nocturnidad y Reestructura Interna, me parece que resume muy bien las principales características de su periodo, un periodo de 60% de incremento del gasto real en los temas de seguridad, de transformación de la policía, y obviamente también de la polémica, que eso podríamos entrar en otras intervenciones. ¿Quién quiere seguir? A ver si los veo ahí. Yo. Ana Martino, dale, Fernando. Yo desde ayer me quedé viendo la foto de Santiago Mazarovich, que no sé si la vieron y saben a cuál hago referencia. Sí, la que aparece en la portada de la diaria hoy, ¿no? En la portada de la diaria. En el Salón de los Pasos Perdidos está el féretro ahí y se ve a Topolansky y a Mujica. En la toma esta se los ve solos, ¿no? Solos y ni totalmente. Que hablar que pensando y con la tristeza, y vaya a saber cuántos recuerdos y cuánta anécdota y cuánto sentimiento volcado en esa foto. Yo quería hacer mención a otro aspecto de Bonomi, que creo que fue el del militante político. Cuando vemos esa foto, vemos la importancia del proyecto colectivo, de lo que implica la construcción y la defensa de las convicciones hasta el último momento. Yo creo que en un momento en el que se intenta desprestigiar a la política, tener militantes políticos en la dirigencia, al frente de los partidos políticos, como lo fue Bonomi, que hasta el último día de su vida estaba militando por sus convicciones y dejando todo por lo que siempre creyeron, por lo que siempre lucharon con sus compañeros. Yo creo que eso es algo importante, porque yo soy de las que cree que no da lo mismo en la política, y soy de las que cree que por las convicciones hay que pelear hasta el último momento, y con todo lo que implica de uno, poniendo todo el corazón, poniendo toda su vida en la causa, y me parece muy valorable y muy destacable, y reitero, cuando se suele desprestigiar a los políticos y a la actividad política, bueno,
son personas, muchos de ellos son personas que entregan su vida para, en el acierto o en el error, mejorar a este país. Y coincido con lo que señalaba Santiago creo que el resumen de la presidenta del sindicato de policías es muy ilustrativo y creo que es parte también del justo reconocimiento en las cosas que se hicieron bien, que también corresponden. Me pareció importante el destaque desde el sindicato. ¿Quién sigue? Ana Martín. Ahí dale, Ana. Sí, yo puse la foto, esa que decía Fernanda en Twitter, porque me hizo acordar a una cosa que decía mi abuelo, que te empezás a morir cuando se te mueren tus amigos, ¿no? Que mi abuelo se murió con 97 y enterró a todos sus amigos. Entonces esa imagen así es el principio del fin de una era. Yo creo que Bonomi, junto con otros, en el acierto o en el error, en cosas que podemos no compartir, tienen trayectorias vitales que resumen la historia de los últimos años de la política en Uruguay, ¿no? O sea, su historia vital es un resumen de un proceso que vivimos como sociedad, ¿no? Entonces, me parece también muy significativo y va más allá, creo, de que uno pueda estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no. Lo mismo, un poco parecido a lo que decía también Fernanda de la militancia. Yo siento que en muchas cosas que Bonomi hizo al principio de su vida y después también no estoy de acuerdo, no las hubiera hecho de esa manera, tampoco estaba viva en muchos de esos momentos, pero siento que es un tipo o que representa también una generación, un grupo de gente que le puso el cuerpo a lo que creía. El cuerpo, o sea, en el caso de Bonomi, el cuerpo en sentido literal, ¿no? O sea, una mandíbula deforme por los golpes, un cuerpo que sufrió tortura, prisión, etcétera, y le puso cuerpo hasta el último día, porque militó hasta el último día y se murió militando. Entonces creo que... Y me lo pregunto también porque no sé si eso está bien, ¿no? O sea, quiero decir, por un lado... Ahí tenés un matiz capaz con Fernanda. Yo creo que hay una parte que sí comparto, que creo que su nivel de entrega era increíble, pero también me pregunto si... Digamos, esta es una discusión que se ha dado mucho en otros países que tienen, por ejemplo, movimientos guerrilleros más recientes, etcétera, que tiene que ver con el rol de las mujeres en esos movimientos, etcétera. Y esta cosa del tipo que entrega todo a la política y no disfruta a su familia, no disfruta su vida, no disfruta a sus hijos, no disfruta... Entonces, por un lado me resulta admirable lo que Bonomi y muchos de los que él representa hicieron. Por otro lado, creo, no sé si eso es lo más sano, ¿sí? No sé si eso es el deber ser. A eso iba. Seguro, ¿no? Que no es lo más sano. Ojalá pudiera ser de otra manera. A ver, se planteó también, es un poco lo mismo que pasaba cuando falleció Jorge Larrañaga, ¿no? Que se decía, bueno, a ver, hizo un desgaste de horas de trabajo, porque se lo veía que andaba a cualquier hora. Bueno, es igual la situación, ¿no? Unos decían, bueno, murió hasta último momento, defendiendo sus convicciones, y por otro lado, está bien. Yo creo que eso es lo que a veces duele, el que, no sé si la palabra es valorar, pero que no se vea la entrega en pos de las convicciones, porque a ver, cuando se dice de los políticos, sí, obviamente hay mucha gente que no tiene buenas intenciones en esto, pero hay otras que de verdad entienden la herramienta política como forma de cambiar y aportar a la sociedad. Entonces, cuando uno deja lo que tiene y lo que no en la actividad política, y por eso destacar la tarea militante, yo coincido, yo creo que no es lo más sano. Ojalá pudiera ser distinto. Ojalá nos diéramos nuevas formas de militancia y de construir la política en una forma que no implique tanto sacrificio, pero sí es muy sacrificada, no es una tarea grata. Bonomi deja claro,
no es el único, por eso digo, él representa una generación que atraviesa los partidos, que no, digamos, no es solo del Frente Amplio, pero él representa claramente, o sea, no hay ninguna duda que no se hizo rico, no hay ninguna duda que digamos, que le dio ese tiempo, esa dedicación y ese cuerpo, por eso digo, le puso el cuerpo claramente a la política, porque era lo que creía que había que hacer. Por un lado creo que hay que reconocer eso, pero por otro lado me parece que también hay que preguntarse si esa es la única manera de hacer política, ¿no? Si esa es la... O sea, tener cuidado con ese deber ser de pensar que la única manera de caminar ese camino es ese, y que descansar para los uruguayos muchas veces en los políticos está hasta mal visto, ¿no? O sea, entonces pensar un poco eso. Y después lo dejo para la siguiente intervención. Me parece que es interesante también hablar de las circunstancias, ¿no? De por qué se murió y de que murió de un evento que mata a 23 personas por día en el Uruguay y que es un problema en el Uruguay. Volvemos con eso entonces. Martín, tu primera intervención sobre esto. A mí, a ver, Bonomi claramente era uno de los grandes personajes políticos del Uruguay de los últimos 20 años, uno de los grandes. Creo que por eso es que, diríamos, ayer hubo la consternación que hubo, aparte de que fue una muerte repentina, fue un personaje de primerísimo nivel. No queda duda que para sus compañeros era una persona de una lealtad enorme, ¿tá? Y eso en política se valora mucho: lealtad, aplomo, reserva, contar en las buenas y en las malas, y eso es muy notorio, ¿tá? Y eso es un valor muy importante en la política y mucho más allá de la política también. Sobre su gestión al Ministerio del Interior, yo creo que Bonomi termina siendo el ministro del Interior del periodo frentista, más allá de su primer pasaje en el Ministerio de Trabajo, que es cierto, o sea, simbólicamente es lo que termina siendo. Bueno, fue el hombre que el Frente eligió para ese lugar tan duro, que por algún momento parecería que lo estaban dejando con un fierro caliente y no lo dejaban salir, ¿ya? Y eso yo creo que también es una muestra de lealtad del propio Bonomi, seguramente, o no conozco cómo es, pero por lo menos desde afuera en algún momento parecería que él siguió con el fierro caliente en la mano. Y después, sí, lo que decía Ana Laura, es el fin de una era. O sea, claramente se está terminando. O sea, esto muchas veces lo han dicho varios políticos, pero los recambios generacionales en política en Uruguay muchas veces se dan por temas biológicos, y acá parecería que eso, estamos en una etapa que se está dando, ¿ah? Tuvimos en los últimos años, han fallecido muchos, digamos, referentes de primer orden, y bueno, va llegando seguramente en los próximos 5 años de un cambio generacional en la política impresionante. O sea, nosotros estamos acostumbrados en los últimos 20 y 30 años tener a los mismos personajes políticos y seguramente en la próxima elección ya sean absolutamente otros. ¿Ah? Entonces, después de 20 o 30 años tendremos eso por primera vez. ¿Ah? Y creo que es algo muy importante para las organizaciones. Y lo último que digo, lo que comentaba Fernanda, que yo la entiendo, quiero decir que la entiendo, quiero decir que yo seguramente sentí eso en una etapa de mi vida, pero la épica y el romanticismo a esa forma de encarar la política, quiero decir que para mí es mala. Es mala no solo para la persona, es mala para un gobierno, es mala para la administración pública, es mala para la administración de las instituciones, ¿tá? Es mala, ¿tá? No hace bien. A nadie le hace bien encarar así, porque hay veces, todo tiene ciclos, en algún momento hay que soltar, hay que buscar nuevos roles, y no lo digo por Bonomi en sí mismo, que en realidad desconozco cómo era que encaraba esta etapa, lo digo, en general en Uruguay estamos acostumbrados que el político, y sobre todo el líder político, tiene que ser líder político hasta el último segundo de su vida, y no, en otros países los líderes políticos cumplen roles muy secundarios o de tercero o de cuarto orden, y no hay que estar hasta el último segundo y darle épica y romanticismo, que de vuelta no solo es malo para las personas seguramente, es malo para la administración del Estado, es malo para las instituciones políticas.
¿Ibas a decir algo, Fernanda? No, y que sí, yo entiendo lo que dice Martín. El tema es lo de siempre, ¿no? Cuando las convicciones son fuertes, siempre hay que ponerle mucha responsabilidad y lo primero siempre es la razón. La razón. El tema es que yo creo que en la actividad política se deja el alma. Y todos ellos son ejemplos de que Bonomi dejó el alma, Larrañaga dejó el alma. Y ojalá algún día me presenten la fórmula de separar la razón del sentimiento. Yo soy de las que no pueden separar. Ojalá pudiera dejar por un lado a lo que por lo que una pelea, lo que uno cree, y por otro lado la militante, la ciudadana normal. Yo me encantaría que me pasen la fórmula. Creo que estoy de acuerdo que sería muy sano, pero cuando tira y se siente, es muy difícil renunciar a eso. Algo más que haya quedado por comentar. A ver, hay un aspecto que se discutió mucho en estas últimas horas, son las reacciones, ¿no? Era una persona muy cuestionada, sobre todo desde la oposición, ¿no? ¿Cómo vieron ese aspecto? Escuchábamos recién un audio de Graciela Bianchi, que concurrió como vicepresidenta en funciones, ¿no? Debido a que el presidente de la calle Pou está de viaje en Dubái. Bueno, Beatriz Argimón asume la presidencia de la República y Graciela Bianchi queda en su cargo, ¿no? Y ella concurrió ayer al Salón de los Pasos Perdidos, donde se hacía el homenaje y tenía esas declaraciones. ¿Cómo vieron el resto de las reacciones, por ejemplo? Ana, ahí que estás levantando la mano. A mí, yo me lo anoté en mi libretita, donde me anoto cosas. Un cartel que decía, porque es una cosa que me pregunto siempre que pasan estas cosas. ¿Hay que hablar bien de la gente porque muere? O sea, tenemos que... Es como una cosa cultural, ¿no? Hay que hablar bien, sí, absolutamente. Por otro lado, ahí está. Porque hay que respetar la muerte. Porque a todos nos asusta la muerte, hay que respetarla. Lo que hay que respetar... Aleja la tensión cotidiana, al menos, se puede rescatar. Se puede... Te da una perspectiva, creo, a la muerte. No. Yo creo que no hay que no sé si es por respeto a la muerte. Yo la respuesta que encontré para contestar que sí, que hay que hablar bien de la gente que muere, es que lo que hay que respetar también es el dolor ajeno, ¿no? O sea, esa una Susana Pereira que perdió a su compañero de vida y que la verdad no necesita la cloaca esta de decir asesino y todas las cosas que se dijeron, no la necesita. Y todos alguna vez, más o menos, vamos a ser Susana Pereira. Todos alguna vez vamos a ser ella parada. Hay otra foto de Mazarovich también muy conmovedora, donde está ella parada al lado del cajón. Y todos vamos a ser alguna vez ella. Entonces creo que hay un tema ahí como de delicadeza y de que además, no sé, a esta altura, si la persona murió, vamos a seguir discutiendo si hizo, si no hizo. Por eso me sorprendió profundamente y de forma positiva que Graciela Bianchi fuera al velorio. Porque si hay alguien que en general se ha destacado en el último tiempo por su... busco una palabra que no sea... Beligerancia. Sí, te lo digo yo. Por su beligerancia y su hasta violencia verbal y sus excesos, ¿sí? Es Graciela Bianchi. Entonces... Me resultó como muy positivo, porque además no debe haber sido cómodo para ella. O sea, no creo que la haya pasado bien. No estaba en territorio amigo. Entonces me parece que sí, y si no podés, si no sé, es algo así tan irrefrenable no poder hablar bien de alguien que murió y hacer silencio, que mal no viene, ¿no? O sea, mal no nos hace hacer silencio. Sí. Para complementar, Romina, ahí a lo que decía Ana Laura, primero sobre esto de la muerte, yo creo que no es hablar bien por hablar bien o hablar mal por hablar mal cuando están vivos o muertos. Yo no comparto una cosa general. Lo que sí creo es que la muerte apaga la coyuntura y permite, o la disputa política coyuntural y permite la perspectiva de poder ver la vida de una persona entera. Me parece que eso pasa con todos los... pasa en la política, pero pasa en la vida en general, que luego que la gente muere, uno le permite mirar con una perspectiva distinta o por fuera, digamos, de las disputas cotidianas que se dan y eso permite rescatar la figura de las personas desde otro lugar y en muchos casos
justamente permite resaltar algunas cosas que quizá en vida hay gente que en la disputa política no lo puede dar. Pero la pregunta era sobre las reacciones. A mí me dejó gusto a poco las reacciones, igual, para ser muy sincero. Yo creo que no haya ido ningún representante del Poder Ejecutivo al Palacio Legislativo, a mí me deja gusto a poco. Está bien, estuvo la presidenta de la Asamblea General en funciones, la senadora Bianchi, que hizo un discurso que tampoco me gustó mucho sobre la institucionalidad. Acentuaba más en las diferencias que obviamente el respeto y el luto, pero está bien, a alguien que le pueda haber gustado su palabra. A mí algo de piel, no me gustó mucho el tono de su palabra, que me pareció debió haber sido más solemne y hacer menos énfasis en lo que no quería decir, que lo terminaba diciendo de que estaba en desacuerdo, que no compartía. No quiero decir que estaba en desacuerdo, terminaba al final resaltando algo que para mí su rol institucional es que murió un miembro del cuerpo y que obviamente fue un militante político, un demócrata en todo su pasaje por esa Cámara y creo que no correspondía más. Pero más allá de Twitter, yo creo que hay cosas que son insustituibles y bueno, que además no hubo ni siquiera un tuit del presidente de la República al respecto. Me van a decir que quizás no estaba en funciones, pero bueno, estaba en Qatar. Yo creo que en Qatar alguien le debe haber avisado por WhatsApp que falleció Bonomi como para enviarle un saludo al menos, si no quería, al menos enviarle un saludo a su señora, que además es representante nacional, y que no haya ido alguien del entorno de la Presidencia de la República o de los ministerios de peso a transmitir este mismo saludo, por más que fue Penades, que como representante de los legisladores del Partido Nacional y un legislador de Cabildo Abierto. Me parece, la verdad, la sensación es gusto a poco. Dejó, para el tamaño, digamos, por más de Twitter, la verdad que los gestos me dejaron un sabor. Está bien que se reconoció en público con el Twitter y no sé cuánto, pero faltó un poquito más de republicanismo, me parece a mí, un poco más de cariño y de gesto de poner el cuerpo, también de ir ahí por parte de figuras del Poder Ejecutivo a saludar por lo menos, insisto, a su señora, y ni que hablar del presidente de la República, que ni siquiera se le ocurrió hasta ahora poner un Twitter. ¿Vos querés decir algo, Fernanda, de eso? Iba Martín, pero dale. No pensaba hacer referencia a eso, pero yo creo que la política pasa por otros lugares además de Twitter y desconozco de la existencia de comunicaciones directas, por ejemplo, con Susana Pereira, hacer esa apreciación. Cuando tú preguntabas si la muerte, qué pasa con la muerte, y hay una de las frases que a mí más me gustan del presidente, que es la de que todos escucharon 1.000.000 de veces: duros con las ideas, suaves con las personas. Creo que tiene que ver también un poco con esa forma de entender el relacionamiento político, y yo creo que acá lo que se vio fue el republicanismo uruguayo y el reconocimiento otra vez más a la trayectoria, ¿no? Vuelvo a reiterar la discrepancia, ¿no? Yo creo que cuando alguien tiene este tipo de trayectorias y militó toda una vida, y el reconocimiento a eso, el sistema lo hace, porque son cosas que todavía se siguen valorando en el sistema político y en la ciudadanía. Entonces creo que tiene que ver mucho con ese aspecto también. Martín. No mucho para agregar, o sea, simplemente me parece que que todos los que pretendemos estar en una sociedad civilizada, cuando suceden estos temas, y llega el respeto a la muerte, el respeto al dolor ajeno, hay un montón de elementos que tienen que estar arriba de la mesa y se deben cumplir. Y es parte de ser una sociedad civilizada. Ni siquiera hablo de democrática ni de republicana. Mínimos elementos de civilización. Una vez en las redes sociales se impacta de cómo hay gente que no entiende lo que son valores básicos de una convivencia. Y creen que la honestidad frontal, o lo que pensás, decir lo que pensás en cualquier momento y en cualquier lugar, no está bien, no es un valor. No es un valor por sí mismo, ¿no? Hay que tener ubicación, filtros, hay que tener un montón de cosas para vivir en sociedad. No es soy frontal, lo pienso y lo digo. Eso está mal, somos civilizados.
sea, somos seres humanos, tenemos construcciones culturales e ideológicas muy profundas. Entonces me parece que en este momento hay que respetar y hay que, en todo caso, rescatar lo que cada uno pueda rescatar sobre un personaje que fue muy importante para el Uruguay durante muchísimos años y para una fuerza política y un grupo de personas durante, yo diría que prácticamente toda la vida. Ya que hicimos mención a las fotos de Santiago Mazarovich, nosotros las vamos a poner también en nuestras redes y después en el sitio web. Las fotos corresponden, como decíamos, al fotógrafo Santiago Mazarovich de Ad Hoc Fotos. Esa es la que hoy citábamos, que figura, por ejemplo, en la portada de La Diaria y que ahí se pueden ver a Topolansky y a Mujica en el Salón de los Pasos Perdidos, dándole entonces el último saludo.